Aquí la primera vértebra torácica. Hijo de madre. ¿Se parece a las vértebras cervicales? Claro. Mire. Entonces el cuerpo. Mire el arco y mire las apófisis. Pero miremos que al lado, gracias Rafita, y lado del cuerpo viene facetas. Al lado y lado de la cabeza viene ¿qué? Mire, al lado y lado de la cabeza con medio viene facetas. Dígame si sí o no. Y al lado y lado de la cavidad glenoide, adivine, también vienen facetas. La vértebra cervical 7 tiene al lado y lado de qué? De la cavidad glenoide. No tiene al lado y lado de la cabeza. Pero sí se parece a la 7, claro. Es a nivel del cuerpo. Arcos. Iden a las vértebras cervicales típicas. Apófisis, la dorsal espinosa, mire. Mucho más desarrollada. Necesito vértebras lumbares, pero no me ponga ya correcto. Apófisis ventaloemal, bien desarrollada. Articulares craneales y articulares caudales iden a las vértebras cervicales típicas. Es decir, ¿en qué se diferencia realmente de las séptimas? Y las berracas facetas al lado y lado de la cabeza. ¿Sí? En mi época, cuando había un problema, llamábamos a Popeye el marino. Ese llegaba y solucionaba todo de un barco y además comía espinacas. Pero vino el tiempo y entonces, ¿quiénes más llegaron a ser inspectores? Hasta llegar ahora al doctor House. Ellos se acuestan y él revisa, tiene fracturada esta vértebra. Dios no lo quiere a toda la gente que desaparecieron, lo sacan y ven esta vértebra que está fracturada. Y él la coge, el doctor House dice, tiene fracturado el cuerpo de la primera vértebra torácica. Ya, solo teniendo esta vértebra. Y entonces empiezan a mirar qué pasó, quién tenía fracturada la primera vértebra torácica. A un señor que se cayó en la moto, ¿cómo se llama? Jorge, y está ahí, ese es Jorge. Eso lo hacen los antropólogos. Cuando no quedan dientes, pero si hay dientes, entonces van a la historia clínica de dónde tenían las calzas, qué conductos habían extraído, etcétera, y así lo van a identificar. Bueno, preguntas sobre lumbares sacroilicosis. la pinta feminista, mejor dicho, pilas. Es que le ¿Y eso por qué será? Sí. Y está elegante, Ramita. Yo no sé si me está diciendo la verdad. Descubrí algo. Ahí. Venga, Rafa. Perdona, Bueno, 18 vértebras torácicas. Bueno, ¿a quién se parece? A las vértebras ¿qué? Lumbares. Entonces miremos qué tendrá para analizar. Bueno, yo quiero que por favor todos se concentren aquí. El animalito, el caballo, tiene las paticas para arriba, las manitos para arriba, las paticas hacia abajo, y mire la vértebras torácicas. Esta es la 18, mire las vértebras lumbares. Pero resulta, colegas, que costillas no son sino 18. ¿Me siguen o no? Es decir, detrás de la vértebra 18 no puede haber más costillas. Por lo tanto, esta vértebra presenta solo faceta al lado y lado de la cabeza, pero no tiene faceta al lado y lado de la cavidad glenoide.
Y además, la faceta al lado y lado de la cabeza se unió con la faceta del tubérculo. O sea que esta vértebra, la 17, ¿cuántas facetas tiene? Al lado y lado de la cabeza, un par. Al lado y lado de la cabeza tiene otro par. Y la faceta, la apófisis trapecia. O sea, tiene 3 o 3 pares. Mientras que esta, la 18, solo tiene un par. Que se formó por la unión de la faceta al lado y lado de la cabeza con la faceta del tubérculo. Pueden a ver si tenemos la suerte de poder ubicar aquí esta columna. Bueno, no la tenemos, pero vamos a ver acá. Bueno, no tengo la vértebra de Salmón, tengo aquí el dibujito, pero no se ve pequeñito, no se ve de la superficie. Pregunto a conciencia, ¿hay dificultad con las vértebras torácicas? No. No hay. Entonces, no voy a anotarles, pero seguimos con nuestro cuento. ¿Vértebras ahora? Vale. Bueno, pero quiero dejarles aquí algo y necesito mentalidad abierta. Es probable que un caballito, un perrito, un gato o un humano nazca con una vértebra cervical adicional. ¿Y puede pasar en la región torácica? Uy, sí. ¿Y en la región lumbar? Claro, en cualquier lado. Y eso se llama vértebras transicionales. O sea que lo primero, cuando yo tomo una placa de rayos X y hay dolor de la columna, es cuente los números de las vértebras. Pero si yo estoy en la vértebra torácica y aparecen en el caballo una más, o sea que estoy contando 19, la pregunta, ¿es torácica o es lumbar? O si estoy en la región cervical y cuento 9, la pregunta es cervical o es torácica? ¿Me está captando o no? Entonces le damos un número dependiendo a la que más se parezca. ¿Qué es lo importantísimo de una vértebra torácica? ¿Perdón? La apófisis dorsal espinosa, bueno, sí, puede ser. ¿Pero qué más tiene? Ah, costillas. ¿Sí o no? Si aparece una costilla ahí, tiene que ser torácica. Si no aparece costilla, pues es una vértebra transicional adicional cervical. Y eso causa inestabilidad. Y la inestabilidad en neurología se llama distesis. No olviden. Y cuando yo estricho un nervio y se duerme, parestesis. Una cosa, ¿se les ha dormido una patica? Eso se llama parestesis. Y cuando tenemos inestabilidad en la columna, distesis.
Bueno, nos vamos para las vértebras lumbares. Bueno, apágueme esto, estire la mano, por favor. La paréstesis es cuando escuchan un nervio y la listesis es siniestralidad en la columna. Bueno, entonces, cuando hablo de las vértebras lumbares, se han dividido en dos grupos. El primer grupo por la 1, 2 y 3 lumbar y el segundo grupo por la 4, 5 y 6. Entonces, lo primero que vamos a comparar los dos. Cuerpos, primer grupo versus segundo grupo. Arcos, primer grupo, segundo grupo de las aportes. ¿Sí les parece? Listo. Entonces, primer grupo, cuerpo. Ay, pues madre, mire, tiene forma de corazón. Lo único que pasa es pasarle la flecha. Oiga, ¿cómo pasan los tiempos? Yo recuerdo que en mi época, en el 80, al 85, nos vendían una hojita, se llamaba papel esquela. ¿Usted la conoce? ¿Es la que tiene como pelitos? No. Venía un corazón en el centro. Yo lo compraba así la hojita y le colocaba el nombre de la dama. Entonces le colocamos María. Y le colocábamos el acrónimo. ¿Sí saben qué es un acrónimo, no? Bajando María. Por la M, ¿qué? Mujer bellísima. Por la A, adorada princesa. Rosa como ninguna. Inigualable belleza. Adorada por siempre. Y le mandábamos el papel con un redondo chino. Y yo lo esperaba en la tarde. Si llegaba una X, se emborrachaba uno todo el cuerpo. Y venían los mecanismos compensatorios. Qué guas, pero están tan bien. Al fin y al cabo no me gustaba. Pero, si llegaba un corazón pequeñito dentro de la misma, uno se ponía muy feliz. Pero hoy en día todo eso cambió. ¿Y cambió con quién? Con un aparato. Porque ya no necesito intermediarios, sino le mando aquí un WhatsApp. O lo que hace Pedro. Y ahí todos leemos, todos opinamos. Cambian los tiempos. Bueno, mire que aquí tengo las vértebras lumbares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estoy hablando que el primer grupo, ¿cómo es el cuerpo? En forma de corazón. ¿Lo ven o no? No. Dígame. Ahora tómenle una foto, póngala en el WhatsApp y manden los caballeros a la dama. Y si es veterinaria, ella entiende. Y el cuerpo de la 4, 5 y 6, mire, no tiene forma de corazoncito, tiene forma alargada. ¿La vemos o no? U ovalada. Dígame. ¿No escucho? Bueno, entonces, si yo tengo solo esta vértebra, yo puedo decir que es la 13, la 4 y la 5, no toca tener las 3. Bueno, ¿todo bien o no? Ya está el cuerpo. Arcos. Idem a las vértebras cervicales típicas, o sea que tiene la escotadura craneal, la escotadura caudal, y cuando se unen forman el agujero conjugal intervertebral de conjugación. Todas se pasan bien. Dígame. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora sí, apófisis. Primero, dorsal o espinosa. Todas más o menos tienen la misma longitud. ¿Sí la ven o no? Y miran hacia arriba y hacia adelante. O sea que hay pailas. Por ahí no las identificamos. Ventalohemal reemplazados por un verdadero tubérculo. Tampoco. Apófisis transversa. Esta sí es, mire, crece de la primera a la tercera y decrece de la 4 a la 7, a la 6. ¿Crece la qué? Primera la tercera. Primera a la tercera y decrece de la 4 a la 6. Pero, por favor, concentremos. Miren. Esta que está aquí es la 5. Díganme si sí o no. Sí. En el borde posterior de la apófisis transversa de la 5 existe una faceta. Gracias. Si hay faceta es porque tiene que articular con otra faceta. Miren. En ladrillo, ¿con quién articula? Con otra faceta. ¿Dónde está ubicada?
en el borde anterior de la apófisis transversa de la vértebra lumbar 6. ¿La ven o no? ¿Qué articulación forma? Intertransversa lumbar L5, L6. ¿Vamos bien o no? ¿Aló? Bueno, pero ahora viene la sexta. En el borde posterior de la apófisis transversa de la sexta lumbar presenta una faceta. ¿La ven, amigos? ¡Ah, hijo de madre! ¿Y entonces para qué sirve? Para que articule esa puntería, hombre, con otra faceta ubicado en las alas del sacro. Ah, claro, mira. ¿La ven aquí en verde o no? ¿Y entonces qué articulación forma? Intertransversa sacra. Intertransversa lumbosacra. ¿Sí o no? Pero ojo, puede pasar que en el borde anterior, síganme por favor, pero consciente, en el borde anterior de la apófisis transversa de la 5 hay una faceta. Si hay faceta, es porque articula con el borde posterior de la apófisis transversa de la L4. ¿Y qué articulación forma? Intertransversa lumbar L4, L5. Si el caballo es de peso, es probable que pase. Entonces, si yo saco esta vértebra, mira. Mire esta belleza. Tengo esta solamente. Entonces yo digo, ¿es primer grupo o es segundo grupo? Ah, porque tiene forma ovalada, ¿sí o no? Mire la apófisis transversa. Presenta facetas en el borde anterior, oiga, sí. Y en el borde posterior, oiga, también. Entonces, ¿qué vértebra es? ¿Primero o segundo grupo? Segundo grupo. Y ese segundo grupo, ¿cuál es la que fijo tiene en el borde anterior y posterior? Sexta. Si tengo suerte, puede ser la quinta. O sea que ya ubiqué aquí, o es la quinta o es la sexta. ¿Sí o no? No puede ser la 4, porque si la 4 tiene únicamente en el borde posterior, puede ser. Bueno, no lo vemos. Listo, colegas. Indiquen. Todo bien. Miren aquí. Esta es la quinta. Si es la quinta tiene en el borde anterior faceta y en el borde posterior faceta, ¿sí o no? Y entonces esta es la 4, miren. Únicamente tiene en el borde posterior, ¿sí o no? ¿Qué articulación hay? Intertransversa lumbar L4 y L5. Pero yo quiero que miren aquí algo que salió en esta vértebra. Imaginen que es el día de su examen y yo les coloco aquí un marcador violeta, porque ese día amanecimos, nos despertamos con el pie izquierdo. Estaba lloviendo y el frío izquierdo hizo que colocáramos un marcador de color violeta. Ahí está. ¿Qué pasó aquí? Señor. Sí, funcional. Le llamemos a Popeye el marino. Luego de Popeye el marino llegó otro que era más astuto, el inspector Gadget. ¿Alcanzaron a ver el programa o no? Hasta mire el doctor House, ¿no? Que se están todos los especialistas reunidos. Y este berraco llega cojeando, mira al paciente y les desbarató todo el diagnóstico. Miremos que este programa ha hecho que muchos de los jóvenes hoy en día estén estudiando medicina. Bueno, o sea que ahora por las redes sociales imagino que muchos querrán ser como el doctor Petro, o muchos querrán ser como el doctor Ulises. Todo inventa, todo es televisión, imagen. ¿Qué tenemos acá? Esto se osificó. Y se osificó no hay sino dos opciones. Este caballo sufrió un golpe, pues en mi pueblo no dice golpe, sino un porrazo. Un hematoma, quedó el hematoma ahí, y luego el hematoma se osificó.
Lo otro es que hay una infección, ¿se acuerdan? Pero no olviden que en la infección el hueso se lisa como maíz-pira y aquí no lo vemos. ¿Se acuerdan que en la cabecita donde nos tengo? O sea, es una osificación indica que hubo un trauma, es decir, que hubo un porrazo. Bueno, ¿todo bien o no? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre le colocaríamos? Una osificación traumática. Pero, ¿aquí hay un movimiento o no? Solo que no lo vemos. Claro, esto se mueve un poquito cuando el caballo va corriendo. Pero aquí sí se osificó. Mire, porque se osificó ya no se mueve. O sea, normalmente tiene que moverse un poquito. Entonces, esto es lo que se llama anquilosis. ¿Han visto los abuelitos cuando ven en las rodillas? Es que el organismo quiere osificarla para que no se mueva. Bueno, listo. Entonces nos vamos para el sacro. Todos, atención, que eso el sacro es una bobada. Bueno. Sacro. Entonces, el sacro se sacó y se estudian las vértebras sacras como un solo hueso, ya que el sacro se forma por la unión de las vértebras sacras primitivas. ¿Cuántas vértebras sacras son? 5. 5. Entonces aquí la contamos: 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ojo, porque con el sacro puede salir fusionados la primera y o segunda vértebra sacra. Miren, 1 y 2. ¿Cuántas tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas fusionadas hay? 2 vértebras coxígenes. Para nuestro estudio, miremos aquí cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5. Hay una. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay otra. Y no hay más. Entonces, tocó estudiar esto. Bueno. Entonces, miren. Para nuestro estudio, el sacro se considera como un hueso que tiene forma triangular. Tiene una base de ubicación craneal, un vértice de ubicación caudal. ¿Vamos bien o no? Tiene 2 superficies, la que mira hacia arriba proximal, la que mira hacia abajo distal. Y ojo que esto sí es ciencia. Y lo que une la base con el vértice se llaman bordes. Ayúdenme. Base, excelente. Vértice, superficie. Proximal. Dorsal o proximal, distal o ventral. Y lo que une la base con el vértice. Bordes. Bueno. Entonces vamos a estudiar primero la base. Miren acá. ¿Qué hay en la base? La vértebra sacra 1. Y en ella, ¿qué voy? El cuerpo de la primera vértebra sacra. ¿Todo bien o no? Ventral a ella existe esta saliente de color ladrillo llamado promontorio del sacro. Dígame. Promontorio del sacro. Dorsal al mismo se encuentra el agujero de entrada a la canal vertebral sacra. Dígame si sí o no. Encima de la misma, entonces viene 2 salientes, mírenlas, en negro, mírenlas, que corresponden a las apófisis articulares craneales de la primera vértebra sacra. Díganme si sí o no. Al lado y lado de las anteriores estructuras, ¿cuáles? Promontorio del sacro. Cuerpo de la primera vértebra sacra, agujero de entrada a la canal vertebral sacra y las apófisis articulares de la primera vértebra sacra, se encuentran las apófisis transversas de la primera vértebra sacra, llamada alas del sacro. Y en ella existen 2 facetas, una por craneal y otra por caudal.
craneal y caudal. ¿Las ven o no? ¿Cuál? ¿Cómo se llama esta? Craneal. Faceta craneal y faceta caudal. ¿Para qué sirve la faceta craneal? Para articular los Otra vez. Para que articule con la faceta caudal. Ayúdenme. De la apófisis transversa, de la sexta lumbar y forme la articulación intertransversa lumbosacra. La apófisis articular caudal, ¿para qué sirve? Para que articule con el ilio, lo vamos a ver ahorita atrás, y así la columna se le pegue a los miembros posteriores. ¿Qué articulación forma con el ilio? sacroiliac. Sacroiliac. ¿Cómo están las alas del sacro? Bien. ¿Esta cuál es? La base. Otra vez. Promontorio del sacro. Cuerpo de la primera. Cuerpo de la primera vértebra sacra. Canal. Agujero de entrada a la canal vertebral sacra. ¿Están bravos? No, estamos felices. Apófisis articulares craneales de la primera vértebra sacra. Alas del sacro. Faceta craneal. Faceta caudal. Vértice. ¿Quién forma? El cuerpo de la última vértebra sacra. No olvidemos que hay que contar, ¿no? ¿Y aquí qué encontramos? El cuerpo de la quinta. Agujero de salida de la canal vertebral sacra, ¿sí o no? Y la apófisis dorsal o espinosa de la quinta vértebra sacra. Pero ojo, porque si yo le coloco esto en su parcial, no me van a decir que es la quinta. ¿Sí o no? La segunda coxilla. 1, 2, 3, 4, 5, 1 y 2. Segunda vértebra, sí. Y eso no es una trampita. Ya están advertidos. Bueno. ¿Qué nos queda? Cara dorsal. Escúcheme, por favor. La cara dorsal, en ella ubicamos las apófisis dorsales o espinosas de las vértebras sacras primitivas. ¿La ven o no? Sí. Se fusionan y forman la espina del sacro. ¿Aló? Y al lado y lado, dos surcos. En azul, miren. Surco y surco. Y en ella se ubican 5 agujeros. 1, 2, 3, 4, 5. Para este lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Por aquí salen las ramas dorsales de los nervios espinales sacros. ¿Todo bien? Cara ventral. En ella, ¿qué ubicamos? Unas cicatrices transversas. ¿Cicatrices qué? Transversas. Que corresponden a los puntos de fusión de las vértebras sacras primitivas. Puntos. Hola, mi doc, muy buenos días. Qué pena que me encontré en clase, señora. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A los puntos de fusión de las vértebras sacras primitivas. Y al lado y lado, dos surcos, mire, por donde salen las ramas ventrales de los nervios espinales sacros. Nosotros ya vimos el nervio voluntario, ¿se acuerdan? Entonces, párenme, por favor, así me estudiaron. Ustedes se acuerdan que el nervio voluntario sale y después de que sale del agujero, se viene rama dorsal y ventral. ¿Vivo? ¿Hicimos dibujito o no? Claro. Otra vez. Que el nervio voluntario está en una vía sensitiva y llegar hasta dorsal. ¿Sí o no? Déjenme ver el dibujito que hicieron por ahí. Ahí está tranquilo. Míralo. Ah, la sustancia gris y blanca. Eso. Entonces salió y ahí se nos da origen a la rama dorsal y ventral, miren. Ah, Entonces, por fuera origen la rama dorsal y ventral. En cambio, en el sacro, de una vez, las ramas dorsales salen por aquí y las ramas ventrales por allá. O sea que la división es dentro de la canal vertebral.
¿Qué me quería estudiar? Los bordes. ¿Y qué hacen los bordes? Une la base con el vértice. Entonces miremos que no hay dificultad. Ayúdenme. Promontorio del sacro. Cuerpo de la primera vértebra sacra. Agujero, entrada, canal vertebral sacro. Articulares craneales de la primera vértebra sacra. Alas del sacro. Faceta craneal de las alas del sacro. Faceta cabal de las alas del sacro. Vértice o punta del sacro. Dijimos que quitamos esas dos. Cuerpo de la quinta. Agujero de salida de la quinta. Apófisis dorsal espinosa de la quinta. Cara dorsal. Espina del sacro. Surcos del sacro. Agujeros para las ramas dorsales de los nervios espinales sacros. Cicatrices transversas, fusión de los cuerpos de las vértebras sacras primitivas. Surcos ventrales, agujeros para que salgan las ramas ventrales de los nervios espinales sacros. Listo, muy bien. Sigo. Vértebras coxígeas. 15 a 24 vértebras. A ver, dividen en dos. 1, 2, 3 y 4, primer grupo. Segundo grupo de la 15 a la 24. Mire que esto es una guay. Entonces, ojo por favor. Aquí, pero todos concentrados. Primer grupo, 1, 2, 3 y 4. Tienen las partes de una vértebra típica. O sea, tiene cuerpos, tiene arcos y tiene apófisis. Pero a partir de la 4 empiezan a desaparecer los arcos. Hasta que la última forma la punta de la cola, pero ya no hay arcos. O sea que, si desaparecen los arcos, ¿qué articulación se pierde? Entre vértebra y vértebra, ¿cómo se llama la articulación? Intervertebral intercentral. O sea que la 23 y la 24 ¿tienen cuerpos? Sí. ¿Tienen articulación intervertebral intercentral? Sí. ¿Qué es lo que empieza a desaparecer? El arco. ¿Y el arco qué tiene? Pedículo, pedúnculo y la lámina, ¿sí o no? Y de la lámina nace la apófisis dorsal, apófisis articular craneal y apófisis articular caudal. O sea que si se pierde la lámina no hay apófisis articulares. Y si no hay apófisis articulares, ¿qué articulación se pierde? Intervertebral intermedular. No olviden que el diámetro de la canal vertebral únicamente va hasta la C4. Bueno, hasta la C4. Gracias, señor Barajas, con mucho gusto. Ahora le doy una botellita que me encanta. Bueno, listos. ¿Todo bien o no? Entonces, colegas, en ese orden de ideas tenemos columna. Mire que el toro no es como lo pintan. Lo importante es cogerla ¿qué? Suave. Pero nos toque estudiar. ¿Qué nos queda del esqueleto axiloaxial? Costillas. Las costillas. Entonces vamos para esa. Costilla y esternón. Y la tenemos de un cacho. Opa. Bueno. Entonces, costillas. Las costillas tienen forma de coma invertida o adaptan la forma de una banda encorvada. Y las costillas las podemos estudiar desde el punto de vista anatómico. ¿Anatómico qué es? La costillita. Pero la podemos estudiar desde el punto de vista fisiológico. Fisiológico que es que cada costilla tiene un cartílago costal. Y desde el punto de vista anatomo fisiológico, la cual estudia tanto la costilla como el cartílago costal.
¿Es claro, sí o no? Bueno, voy a estudiar las costillas desde el punto de vista anatómico. Entonces se vienen dos. Primero, costillas externales. Es de la 1, perdón, a la 8 y articulan a través de su cartílago directamente al esternón. Se llaman externales porque articulan directamente con el esternón. Y la segunda se llaman asternales. Van de la 9 a la 18. Articulan con el esternón fusionando sus cartílagos. Ya lo vamos a ver. Entonces, siguen dos grupos. Externales y qué. ¿Ya le tomaron la foto? Entonces voy para eso. Entonces miren acá tan bonitos. Bueno, entonces miren acá. Todos concéntrense en el diario. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. ¿Qué problema habrá? ¿Cuál? ¿Qué pasó aquí? Que esta costilla, todas no es de un caballo. Todas es de un perro. Dos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Este que está aquí es. Sí, 3 baldositas. Otro poquito. Otro poquito. Listo. Voy para esa. Entonces, mire, ese que está aquí es el esternón. Tiene forma de barca, barquilla o de canoa. Costilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 9, 10, 11, 18. Toda la estructura ósea es la costilla desde el punto de vista anatómico. Pero cada costillita tiene, mire, este llamado cartílago costal. ¿Sí lo ven o no? Mire? ¿Perdón? Bien. Entonces, las 8 primeras, 2, 4,
6 y 8. Gracias a su cartílago costal articulan con el esternón. ¿Cómo se llamará? Esternalis. Pero las otras costillas, miren, de la 18 tienen su cartílago costal articula con el de la 17, ¿verdad? El de la 18 con el 17, 17, 18, 16, las 3 a la 15, 14, 13, 12, 11, 10. Todas se le pegan a la 9 y la unión sucesiva de estos cartílagos forman el arco costal. Y el arco costal articula con este que tiene forma de abanico llamado cartílago sigmoides. Estas costillas se llaman costillas asternales porque articulan con el esternón indirectamente por la unión de los cartílagos costales. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Bien. Ya sabemos las costillas desde el punto de vista anatómico. Pero ojo, porque la costilla 18, en algunas especies como el cerdo y el humano, tiene su cartílago costal, pero no articula con su antecesora, es decir, no se meten dentro del arco costal. Y a eso se le conoce con el nombre de falsa costilla o costilla flotante. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Bueno, pero ahora yo quiero que miremos esto, pues. Desde el punto de vista fisiológico, vale, bola acá, mire. Las costillas tienen dos articulaciones. La primera, la costilla se une con su cartílago. ¿Qué articulación forma? Costilla, costo, cartílago, fondo, costo condral. Dígame si sí o no. O sea, la articulación de costilla con cartílago, ¿se llama qué? La segunda es la articulación del cartílago con el esternón. ¿Cómo se llama? Condoesternal. ¿Todo bien o no? Y cartílago con cartílago para formar el arco costal, condrocondral. Ayúdenme. Costocondral, condoesternal, condrocondral. Entonces ahora sí me voy a estudiar las costillas desde el punto de vista anatómico. Bueno, muy bien. Bueno, entonces decíamos que las costillas, desde el punto de vista anatómico, se han dividido en dos grupos. De la 2 a la 7, se llaman costillas típicas. La primera costilla tiene características propias y la 18 costillas tiene características propias. Miren esta verdad. Bueno. Como ya explicamos esto, nos va a ir muy bien y vamos a salir de este embrollo rapidito. ¿Costilla anatómica o fisiológica? Anatómica, porque es la estructura. Entonces, bien, forma de coma invertida o banda encormada. La costilla para nuestro estudio presenta un cuerpo y dos extremos. Este extremo de arriba está en contacto con las vértebras, ¿cómo se llamará? Extremo vertebral. Y este está cerca del esternón, ¿cómo se llamará? Extremo esternal. Cuerpo. Tiene una cara medial que es cóncava, ¿sí la ven o no? Una cara lateral que es convexa. En la cara medial que es cóncava, yo necesito dos hojitas libres por ahí, chiquitas, pero sin romper nada. Sueltas, dos hojitas. Es una carta de amor, ¿no? Sin romper.
Es así, esas dos yo se las devuelvo. Gracias. Miren acá todos. Pégame la costilla. En la cara medial, que es cóncava, está en contacto dos laminitas. Esta de adentro recibe el nombre de pleura. Y entre la costilla y la pleura viene la fase endotorácica. Son dos laminitas como un celofán, transparentes. Como cuando compro el pollo, viene la bandeja, el pollo y se envuelve con una membranita de celofán. ¿Me siguen o no? ¿Aló? Sí. O sea, el papel vinipel, así, transparente. ¿Esta cuál es? Pleura. Fase endotorácica. Eso, mire, colega, gracias. Tengo la pleura y la fase endotorácica. La cara lateral, que es convexa, aquí se ubica el músculo. Aquí es lo que vamos a ver. Como el gran dorsal ancho, larguísimos dorsi, el serrato ventral y el serrato dorsal. Parte de los oblicuos abdominales. Un borde anterior, mire, que inicialmente es cóncavo y un borde posterior que es convexo. ¿Cómo vamos ahí? Cuando yo uno o dos costillitas, mire, en el borde anterior hay un surco, ¿lo vemos? Oiga, sí. En el borde posterior también. Cuando yo uno o dos costillitas, forman el surco intercostal y por aquí va el paquete, arteria, vena y nervios intercostales. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Extremo proximal o qué? O vertebral. Ya casi que lo vi. Presenta una faceta, detrás de la faceta un cuello y detrás del cuello un tubérculo. Ayúdenme. Cabeza, cuello, tubérculo. La cabeza presenta dos facetitas, rojo y rojo, mire, y lo separa un surco en verde. Rojo, rojo, surco en verde. Paremos acá. Rojo, rojo, surco en verde. ¿Cómo se llamarán las facetas? La que mira hacia adelante, faceta craneal. La que mira hacia atrás, faceta caudal y un surco. Detrás de la cabeza un cuello. Y detrás del cuello el tubérculo. Y en el tubérculo viene una faceta. ¿Se acuerdan que lo llamamos ahorita? ¿Para qué sirven las facetas de la cabeza? Para que articulen con las facetas al lado y lado de la cabeza y al lado y lado de la cavidad glenoidea de los cuerpos de dos vértebras torácicas adyacentes para formar la articulación costovertebral costocentral. En el tubérculo hay una faceta que articula ¿con quién? Repetición de la repetida. Con la faceta del tubérculo, con la faceta de las apófisis transversa y las vértebras torácicas para formar articulación costovertebral costotransversa. Detrás del tubérculo existe esta saliente en azul, llamado ángulo de la costilla. ¿Cómo se llama? Ángulo de la costilla. Está en el borde lateral de la misma, el cual es el responsable de darle el grado de abertura, curvatura y dirección a la costilla. ¿Cuál es? Abertura, curvatura y dirección a la costilla. ¿Cómo lo fue? Bien. Extremo proximal. Extremo distal, ¿qué hay? Esta faceta. ¿Con qué articula? Recuérdense. Cartílago a la costilla, virtual. Con el cartílago a la costilla. ¿Qué articulación forma? Costo condral. ¿Qué dificultad hay? No resbala. Listo. Esa es la costilla, ¿qué? Anatómica típica. Voy ahora para la primera costilla. Ven acá. La primera costilla es la más corta de la serie. Es la más robusta, la más popocha. Y tiene unas modificaciones. Mira, dime, tanto la cabeza como el tubérculo son del mismo tamaño. ¿Sí lo vemos o no? Cabeza y tubérculo son del mismo. Y en el borde anterior se ubica esta saliente llamado tubérculo, mírelo, del escalenio. Y debajo de ella viene aquí el surco llamado surco braquial. Pero lo importante de la primera costilla es que la más corta. Costilla 18.
Última costilla 18. La costilla 18 tiene más o menos el tamaño de la costilla 2, pero hay una modificación. Y es que se ha unido la faceta caudal de la cabeza con la faceta del tubérculo. ¿Sí me siguen o no? O sea que es la única costilla que tiene solo dos facetas. Porque todas las costillas, ¿cuántas facetas tienen? 3. 2 en la cabeza y 1 en el tubérculo. Y en la 18 se unió la faceta caudal de la cabeza con la faceta del tubérculo. Eso no tiene sentido. ¿Listas las costillas desde el punto de vista qué? Anatómico. Listas las costillas desde el punto de vista fisiológico. Ya vimos, external, external, costilla flotante. Entonces no nos queda sino el externo. Mire esa belleza. Bueno, ¿qué horas son? Esternón. El esternón, ya definimos un poquitico, ¿qué era qué? Tiene forma de barca, de barquilla o de canoa. Bien. Bueno, entonces, para nuestro estudio, el esternón tiene una cara o superficie dorsal, ¿verdad? La cual es cóncava, y en ella se ubica un músculo llamado transverso torácico. Una cara o superficie ventral que es convexa y está rematada en esta saliente llamada quilla del esternón punta o punta de pecho. Tiene dos bordes laterales, uno izquierdo y uno derecho, y en ellos se ubican estas cicatrices transversas que corresponden a los puntos de fusión de las vértebras primitivas o esterneras primitivas, y ahí se ubican las facetas que articulan con el cartílago costal. ¿Me siguen o no? Para formar la articulación costocondral. Pero por lateral, el esternón se ha ido en 3 partes. La primera se llama preesternón mangomanubrio, el cual está rematado en esta saliente llamado cartílago caliniforme, con el número 2, donde nace el músculo brachiocefálico, esternocefálico y esternotiroideo. Una parte central llamada mesoesternón opuesto, donde están las 7 costillas restantes externales. Y un postesternón oculta con N, por favor, si le quitan la N, cambia el contexto, que tiene forma de abanico. Y ahí llega el arco costal. ¿Vamos bien o no? Eso yo. Cara o superficie dorsal, cóncava, están cansaditos. Cara o superficie ventral, bordes laterales, preesternón rematado de cartílago caliniforme, mesoesternón opuesto, las costillas, postesternón oculta, cartílago cifoide. ¿Sí o no? Súper. Entonces vamos a darle una miradita al esternón. Mírala. Entonces, mire aquí el esternón. Sobre la cara dorsal está el músculo transverso, viene pulmón, corazón, cara ventral, músculos pectorales. Extremo anterior, cartílago caleniforme. Extremo posterior, cartílago cifoideo.
Entonces miremos, allá en profundidad, allá por dentro está el cartílago caverniforme, y ahí nace, mire, el esternocefálico, el esternocleidomastoideo. Aquí refiere el miembro anterior, mire, y ya viene el esternocefálico y el esternocleidomastoideo, lo vamos a ver ahorita. Y mire esta belleza. Aquí se retiró miembro anterior. Mira aquí el cartílago sifoideo y en los músculos abdominales. Bueno, muy bien. O sea que ya tenemos tórax y ya tenemos esternón. O sea que no nos queda sino miembro anterior y miembro posterior. Entonces vamos para miembro anterior. Bueno, entonces miren acá. Este es el miembro anterior, que por estar en contacto con el tórax también se llama miembro torácico y está dividido en regiones. Mire, la 10 recibe nombre de espalda y está representado por el hueso escápula. El 28 se llama brazo, representado por el hueso húmero. El 30 antebrazo, representado por el radio y el cúbito. El cúbito también se le conoce con el nombre de ulna. De ahí para abajo viene la mano, formada por 31 carpos, 32 metacarpos y 33 ellas. ¿Vamos bien o no? Sí. Me voy en vivo y en directo, pues tenemos esto. Espalda representado por el hueso escápula. Húmero forma el brazo. Radio y cúbito antebrazo. Y mano formado por carpo, metacarpo y dedos. Pero quiero hacer una aclaración pequeña. Cuando yo hablo de miembro anterior o torácico, la primera región se le conoce con el nombre no de espalda, sino de cinturón escapular. Y el cinturón escapular está formado por 3 huesos. Primero, escápula u omóplato o paleta. Segundo, clavícula, horquilla o fúrculo. Y el tercero se llama coracoides. Estos 3 huesos están bien desarrollados sobre todo en aquellos animales que tienen los miembros anteriores diseñados para volar. Las aves tienen perfectamente sus 3 huesos. Las demás especies se han modificado. Y en los animales domésticos, el único hueso desarrollado es la escápula omóplato. La clavícula, horquilla o fúrculo, alias apostado, ¿se acuerdan cuando van a almorzar? Les degustan el alita y están con su pareja y cogen uno de un lado, otro para el otro. ¿Me quiere o no me quiere? Esa es la clavícula, horquilla, fúrculo, alias el apostado. Solo desapareció. La única que queda es el gato y queda una cinta cartilaginosa en el músculo brachiocefálico en su porción cleidorraquial. Lo demás en todo desapareció. Y la última se llama el coracoides. El coracoides sí que es un vestigio en todos los animales domésticos. Se llama Apófilis coracoides, donde está en la parte distal de la escápula. Ahorita vamos. Más o menos. Listo. En ese orden de ideas, entonces vamos a ver la primera espalda representada por la escápula. Entonces vamos a ver, para que estén tranquilos ahí,
escápula y húmero. Y listo, acá. Nos quedan sin los huesos. Está representando el animalito lo que se conoce con el nombre de la región de la espalda. Para nuestro estudio, mírelo, tiene forma triangular. Pero su eje mayor es oblicuo, ¿lo vemos o no? Y va desde la primera hasta la sexta costilla. O sea que la forma correcta es esta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene? Una superficie lateral, una superficie medial, un borde anterior, un borde posterior, un borde dorsal, 3 ángulos, dorso craneal, dorso caudal, distal o articular. Otra vez, superficies, 2. Lateral. Lateral o externa. Medial. Medial o interna. Bordes. Anterior, posterior, dorsal. 3 ángulos. Cráneo Dorso craneal, escápula derecha, dorso caudal y y ángulo externo. Siempre que yo coja un hueso, debo tener 2 puntos de referencia para saber si es derecha o izquierda. Primero, la cavidad glenoide distal. ¿Vamos bien o no? Y segundo, la fosa más chiquita es craneal. O sea que es derecha o es izquierda. Derecha. Porque si la coloco izquierda, ¿cómo quedaría? Bueno, entonces vamos, cara lateral. La cara lateral es plana, pero en ella se observa esta saliente llamada espina de la escápula. La espina de la escápula divide la cara lateral en 2 fosas, supraespinosa e infraespinosa. En la fosa supraespinosa va un músculo llamado supraespinoso, eso sí es bien difícil. Y en la fosa infraespinosa está el músculo, de adentro hacia afuera, infraespinoso. Encima, présteme la fase endotorácica y la pleura. Por aquí le cambiamos de nombre. No lo vayan a olvidar, existe un músculo delgadito como esta hoja, pero fuerte, llamado deltoideo. Y entre los dos, aquí debajito, mire, aparece este marcador, llamado terex minor o redondo menor. Ayúdenme. Entonces la fosa infraespinosa, ¿qué va? Terex minor, infraespinoso deltoideo. Retiro. Deltoideo, infraespinoso, terex minor. Y la espina de la escápula está rematada en esta saliente llamada tuberosidad de la espina de la escápula. También se le conoce con nombre de tuberosidad deltoidea. Y me cara lateral, fosa, supraespinosa, infraespinosa, espina en la escápula, tuberosidad de la espina en la escápula. Y este es para el músculo terex minor o redondo menor. Cara medial. En ella existen de color verde, mire, 2 áreas rugosas triangulares llamadas facies serratas, donde se ubica el músculo serrato ventral. Debajo de ella se ubica esta fosa llamada fosa subescapular. ¿A que no adivina qué músculo se ubica ahí? El músculo subescapular. Listo, ayúdenme. Facies serratas. Fosa subescapular. Borde anterior, cóncavo distal, convexo proximal. Cóncavo distal, convexo proximal. Borde posterior, cóncavo. Borde proximal, presente esta faceta, ¿sí la ven o no? Y en esa faceta se ubica el 16, el cartílago de la escápula. Extremo distal. Presenta una depresión tan ancha como tan alta articular. ¿Cómo se llama? Cavidad glenoide. ¿Con quién articula? Con una cabeza. ¿De quién? Del húmero. ¿Qué articulación van a formar? Una que tiene nombre vulgar, hombro. Nombre anatómico, siempre sea de arriba hacia abajo, escápula humeral. ¿Aló?
En la cara medial de la cavidad glenoide se ubica esta escotadura. ¿Ve? ¿La ven en negrito? Dorsal a la cavidad glenoide y a la escotadura glenoide existe este saliente que está sobre la cavidad glenoide, se llama tubérculo supraglenoideo, donde nace el músculo bíceps braquial. Y medial a él se encuentra la apófisis coracoide. ¡Ay, jue madre! Acabamos de verla. Vestigio del hueso coracoide, escápula más coracoide, más clavícula, osquillo, fúrculum, forma el cinturón escapular. Yo no puedo decir cinturón escapular porque aquí el hueso más desarrollado es la escápula, entonces digo espalda. Bueno, terminé. Cara lateral, espina en la escápula, fosa supraespinosa, infraespinosa, tuberosidad de la espina en la escápula. Fascies serratas, fosa subescapular, borde anterior cóncavo distal, convexo proximal, borde posterior convexo, borde proximal, facetas para el cartílago de la escápula, borde distal, cavidad glenoide, escotadura glenoide, tuberosidad supraglenoide, apófisis coracoide. Súper. Húmero. Ya lo tenemos. El húmero forma el ¿qué? El brazo. Es un hueso rectangular. ¿Sí o no? Formado por un cuerpo o diáfisis y dos extremos o epífisis. Extremo proximal, extremo distal. Cuerpo. Tiene una cara medial, una cara lateral, una cara anterior, una cara posterior. Cara medial, cara lateral, cara anterior, cara posterior. En la cara lateral aparece un surco que se retuerce sobre sí mismo y se llama surco musculoespiral. ¿Cómo se llama? Surco musculoespiral. La cara lateral se continúa distalmente con la cara anterior y proximalmente con la cara posterior. ¿Bien o no? La cara anterior tiene forma triangular hacia el extremo proximal y está rematada en esta saliente llamada tuberosidad deltoidea. Cara medial, recta de proximal a distal, convexa de anterior a posterior o de posterior a anterior, y está rematada en este saliente llamada tubérculo del redondo. ¿Todo bien o no? Dígame. Sí. Extremo proximal, ¿qué hay? Una cabeza. Ya sabemos para qué sirve la cabeza. Para que articule con quién. Con la cavidad glenoide, ¿sí o no? Delante de la cabeza una fosa sinovial. Delante de la fosa sinovial la tuberosidad del húmero. Esa tuberosidad, mire, la divide un surco en dos porciones, tuberosidad medial y tuberosidad lateral. Y ese, ¿quién lo divide? Es este surco. Y ese surco lo divide una cresta. Otra vez. Cabeza, cavidad glenoide, tuberosidad del húmero, lo divide un surco y a ese surco lo divide una cresta. Entonces aquí viene un músculo llamado bíceps braquial. Bíceps. Dos ceps cabezas. Ah, cada cabeza tiene un tendón. Ahí vienen los tendones. ¿Cómo lo fue? Otra vez. Cabeza, fosa sinovial, tuberosidad del húmero, surco del húmero, cresta del húmero. La tuberosidad del húmero queda en dos porciones, tuberosidad medial, tuberosidad lateral. Extremo distal, ¿qué hay? Una tróclea. Tróclea formado por dos cóndilos, uno medial, uno lateral, lo separa un surco. ¿Esta qué es? Tróclea. Cóndilo medial, cóndilo lateral, lo separa un surco. Pero este surco comunica con cuatro agujeros. El primer agujero se llama agujero sinovial. Sinovial, no olviden que cuando yo tengo una cápsula, o más bien, tengo una articulación, miren, esto necesita lubricarse. Y para lubricarse tiene que haber un líquido. ¿Cómo se llama el líquido? El líquido sinovial. Alrededor de la articulación vienen las cápsulas. La de adentro se llama cápsula sinovial. Esa es mi mano. ¿Sí me siguen o no? La cual produce la sinovia. La sinovia, ¿qué es? Un aceite que si lo llevo al microscopio está formado por ácido cóndro y zinc sulfúrico
que son esferitas que permiten que se desplace un huesito con el otro sin calentarse, sin desgastarse. Y por encima viene otra llamada cápsula fibrosa. Entonces, la de adentro, ¿cómo se llama? Cápsula sinovial, la de afuera, cápsula fibrosa. Entonces, en la fosa sinovial, ¿qué nace? La cápsula sinovial de la articulación del codo. Encima de ella, una segunda fosa, se llama fosa coronoides. Y al ladito, fosa extensora. Pues fosa sinovial, fosa coronoides, fosa extensora. Por último, el surco comunica con esta llamada fosa hilolecrana. Encima de cada cóndilo existe saliente epicóndilo, depresión fosa condilia. ¿Cómo se llama este? Epicóndilo, fosa condilia. Otra vez. Cuerpo o diáfisis, epífisis proximal, epífisis distal, diáfisis cara medial, cara lateral, cara anterior, cara posterior. La cara lateral tiene un surco que se retuerce sobre sí mismo llamado surco musculoespiral, donde se ubica el músculo braquial o braquialis. La cara lateral se continúa distalmente con la cara anterior, proximalmente con la cara posterior. Cara anterior hacia el extremo proximal presenta una forma triangular rematada en esta saliente llamada tuberosidad entoidea. Cara medial recta de proximal a distal, convexa de anterior a posterior, posterior a anterior, y en ella se ubica la tuberosidad redondo. Extremo proximal tiene una cabeza, fosa sinovial, tuberosidad del húmero, un surco, una cresta, y la tuberosidad del húmero queda dividida en tuberosidad medial, tuberosidad lateral. Extremo distal hay una tróclea formada por un cóndilo medial, cóndilo lateral, lo separa un surco que se comunica con cuatro fosas: fosa sinovial, fosa coronoides, fosa extensora y fosa hilolecrana. Encima de cada cóndilo hay epicóndilo y fosa condilo. Perdonen que corrimos, nos tocaba más o menos nivelar. Bueno, ¿qué nos queda entonces para mañana? Terminamos miembro anterior y le metemos lo más que podamos al miembro posterior porque se acerca el primer 50. Bueno, vamos hasta ahí. Buen día, colegas.